vamos a tener el mensaje de la palabra de nuestro Dios a cargo del presbítero David López Santiago. Muy buenas tardes, tengan todos ustedes, mis hermanos que nos están mirando en diferentes partes de la República Mexicana y aún más allá de las fronteras de México. Quiero mandarles un saludo a todos los que nos están siguiendo y un fuerte abrazo a cada una de nuestras hermanas por la bendición que Dios les ha dado de ser madre. Y recuerden que no solamente es madre la que engendra, sino también la que da un buen consejo, aquella que tiene siempre presente la vida de las demás personas, siempre tiene preocupación. Así es que a veces nos enfocamos más en las madres que tienen hijos, pero también hay muchas personas que son bendecidas por tener más hijos, aunque a lo mejor no son biológicos, pero sí es una gran cantidad de hijos que tienen. Envío un saludo a cada uno de ustedes que nos están mirando. Hasta allá enviamos un saludo a Liz, y quiero enviar un saludo también a mis hermanos carnales que nos están mirando, a Liz Fernández, no recuerdo su primer apellido, pero Liz Fernández allá donde está, y también a mi hermano Lucio, le mencionaba, mi hermano Lucio en la ciudad de Puebla, y mi hermano Raúl, que está allá en San José, ¿verdad? San José, California. Entonces, se me estaba ya olvidando por dónde estaba. Entonces, mandamos un saludo a cada uno de ustedes que nos están siguiendo, también a mis hermanas carnales, también les enviamos un fuerte abrazo, un saludo ahí donde están, nos están guiando. Y bueno, a toda la familia carnal, pero también a la familia espiritual. Tenemos una gran familia, tenemos muchos conocidos, muchos hermanos que siempre los tenemos presentes en nuestro corazón. Hoy nosotros concluimos, solamente concluimos lo que son las actividades que le llamamos como Iglesia Presbiteriana la Semana del Hogar Cristiano, así le llamamos nosotros, la Semana del Hogar Cristiano. Y de esta manera nosotros cada año celebramos lo que son temas acerca del matrimonio, acerca de la familia. Y entonces todo el tiempo, o todos los años, desde que yo recuerdo, hay una semana que se está apartando dentro de todo el año para hablar única y exclusivamente del matrimonio y de la familia. Acuérdense que siempre una cosa es el matrimonio y otra cosa es la familia, aunque va en el mismo lugar o vivimos en el mismo lugar, pero por eso se separan los temas, los mensajes, hablando acerca del matrimonio y la familia. Entonces, en esta semana, toda la semana, para los que nos siguieron, les felicitamos y les enviamos un fuerte abrazo. Algunos no pudieron hacerlo por compromisos, por algún motivo, alguna razón, pero durante toda esta semana iniciamos. El tema general se llama matrimonio y formación de los hijos, así se llamó. Ya hoy es el último tema, matrimonio y formación de los hijos. El domingo pasado estuvimos viendo un tema que se llama el matrimonio como pacto. Ahí estuvimos hablando que el matrimonio no es un contrato,
No nos vayamos a equivocar, el matrimonio no es un contrato, el matrimonio es un pacto. Antes de venir a este lugar estuve hablando con mis hermanos, los dos, mi hermano Baltasar, mi hermana Margarita, que en febrero cumplieron 60 años de matrimonio. Un matrimonio bastante fuerte todavía físicamente y espiritualmente, ni se diga. Ellos están haciendo culto, me dijeron que a las 12 todos los domingos ellos hacen culto en su hogar. Un ejemplo de matrimonio, gracias a Dios. El matrimonio como pacto, y así por mucho tiempo nos llevará a Dios. Luego en la noche también tuvimos un tema que hablábamos acerca de las características del matrimonio, para que pudiéramos nosotros identificar nuestro matrimonio. Estuvimos hablando de las características que debe haber dentro de un matrimonio, porque puede ser que tú vivas con la persona y no sepas si es o no es matrimonio, porque el matrimonio debe de tener características y nosotros debemos de identificar esas características. Si algo falta, si a lo mejor no alcanzaron a escuchar el mensaje o todas las características, y si alguno quiere este material, también lo tenemos y se lo podemos hacer llegar, solamente que ya sea que tengan mi número de WhatsApp o por ahí donde me están mirando, solamente coméntenlo y nosotros lo registramos para poder enviar cuáles son las características de un matrimonio. Si esta característica no la hay, entonces tengamos mucho cuidado. Luego estuvimos mirando el día lunes el siguiente tema, lo esencial en el matrimonio. Y en el matrimonio es poder llevar una vida feliz, hermano. Muchas personas están equivocadas cuando piensan que en el matrimonio lo esencial son los hijos. Y estamos hablando del matrimonio, no de la familia. El matrimonio debe de aprender a vivir feliz conforme a la voluntad de Dios. Y entonces, si la voluntad de Dios es que tenga muchos hijos, los va a ver, porque hay algunos matrimonios que tenemos hijos y algunos hijos ni siquiera son planeados, ni siquiera nosotros pensamos en qué año van a venir los hijos, y los hijos llegaron. Gracias a Dios por esta bendición. Pero también hay matrimonios que no tienen hijos, y eso también es una bendición de parte de Dios. Incluso el apóstol Pablo por ahí va a mencionarnos algo acerca de nuestro matrimonio, nos da varias indicaciones. Está en Primera de Corintios, del capítulo 1 en adelante, tiene varios argumentos para que nosotros vayamos aprendiendo. Lo esencial en el matrimonio, una vida feliz y terminarla feliz, porque no sea que por causa de esto, estuvimos hablando también acerca de las relaciones sexuales. Puede ser que haya enfermedad, se atraviesa la enfermedad y ya no se pueda cumplir con ese deber sexual como dice la Biblia. Entonces el matrimonio no es lo esencial esto, sino acompañarnos. Dios le dijo a Adán, esa es tu ayuda idónea y caminen en esta vida. Ahora, el día martes vimos otro tema que se llamaba principios básicos del matrimonio. ¿Cuáles son los principios básicos en el matrimonio? Y ahí les estaba mencionando los principios primordiales dentro del matrimonio. ¿Cuáles son estos principios que nosotros debemos de conocer? Rápidamente, el día miércoles, nuestro hermano Natanael hablaba acerca de diferentes para ser complementarios, para complementarse. Y acá hablaba acerca de que Dios no nos hizo iguales a nosotros en ninguna forma. Y yo pensé ahí entre lo que es la luz, para generar la luz está un positivo y un negativo, y en muchas áreas de lo que eso es lo material siempre hay cosas opuestas. En el matrimonio no todos somos iguales. El día jueves nuestra hermana Eunice, ella estuvo predicando y habló acerca de qué es la disciplina, así como una forma de interrogación, pero para aprender nosotros debemos de saber qué es la disciplina para poderla aplicar, pero debemos de aprender nosotros
porque si no aprendemos la disciplina, entonces no podemos aplicar la disciplina. El día viernes estuvimos viendo una disciplina equilibrada, donde yo les hablaba acerca de los padres permisivos, pero también hay unos padres que son muy agresivos, y debe de haber una disciplina equilibrada donde nosotros debemos de cuidar la disciplina. El día sábado estuvimos viendo transformando, o sea, anoche, el corazón con la Escritura, el corazón de los hijos con la Escritura. Es tan importante ir a la Escritura para que el corazón del hijo se transforme, no precisamente a los golpes, sino ir a la Escritura. Hoy vamos a meditar acerca de proporcionándoles un modelo a seguir, y de una vez pues les doy el comercial. En la noche, a las 8 de la noche, estaremos llevando a cabo otro tema, y el otro tema se llama los roles en el matrimonio. ¿Cuáles son los roles en el matrimonio? O en algunas otras, las otras palabras para poder entender, es cuáles son las funciones que debemos desarrollar nosotros como matrimonio, cuáles son los papeles del esposo, cuáles son los papeles de la esposa dentro del matrimonio. Entonces, esa es hoy a las 8 de la noche. Hoy quiero que nosotros meditemos proporcionándoles un modelo a seguir. El pasaje bíblico que nosotros tenemos se encuentra en Deuteronomio capítulo 6. Deuteronomio capítulo 6, hace un momento ya se le dio lectura. Nuestra hermana que está dirigiendo, su hermana Jazmín, ella dio lectura a este pasaje bíblico, y sin lugar a duda ustedes también lo estuvieron leyendo. Yo espero que tengan su Biblia a la mano, que tengan también, siempre tengan su Biblia, su himnario, por ahí tengan una libretita donde apuntar. Saludos hermana Berta Solís Vera, mi hermana siempre apuntando, ya me enseñó su diario, ¿verdad? Y gracias a Dios por esta bendición. Y ahí una libretita y un lápiz. Hace un momento que hablaba con el hermano que les mencionaba de 60 años de matrimonio, me dice: yo aquí tengo mi libretita y todas aquellas predicaciones que logré apuntar de usted ahora me están sirviendo. Entonces esto llega a servir. Tengan también, les he dicho, un marcatexto. Antes eran los colores, el bicolor, si ustedes se acuerdan, aquel bicolor que se ocupaba mucho para resaltar los textos. Hay una Biblia de traducción arcoíris, que esta da un ejemplo cómo se deben de ir resaltando los textos. Pero yo en esta hora, hermanos, quiero que aprendamos proporcionándoles un modelo a seguir. ¿Cuál es el modelo a seguir? Entonces hagamos una breve oración, porque ya llevamos mucho rato y todavía no entramos a lo que es el tema. Señor y Padre, gracias por este día. Bendice a mis hermanas que hoy en la sociedad se les festeja un día muy especial. En cuestiones de la situación que nos encontramos, pues hoy no se puede celebrar como quisiéramos, pero tú sí le celebras con bendiciones para ellas. Gracias por esta bendición, Señor, que tú les das, y pedimos, Señor, que tú nos ayudes a través de tu Espíritu Santo. Hables tú, Señor, en estos momentos para que haya palabra para el pueblo tuyo. Señor, ayúdame, necesito de tu ayuda. El Espíritu Santo me ayude y me indique, Señor, qué es lo que debo predicar, y a mis hermanos quítale las distracciones que hay, y Padre bendito, seas tú el que concentres los corazones, los pensamientos de mis hermanos a escuchar el mensaje. Te lo pido en el nombre de Jesús. Amén. Proporcionándoles un modelo a seguir. En los tiempos cada día pues son más complejos, los estamos viendo diariamente. La sociedad se ve envuelta más pluralista en las normas morales, éticas y religiosas, y esto quiero que lo entendamos nosotros, que la sociedad se vuelve cada día más pluralista, o sea, toma de todas las corrientes, ya sea lo religioso, ya sea lo moral, ya sea lo ético,
y entonces está confundiendo la mente de cada uno de nosotros. De hecho, hoy nos podemos ir percatando de esto. Muchos de nosotros tenemos una confusión en la pandemia en la que estamos viviendo. Algunos van a certificar así firmemente que esto es verdaderamente una mentira, y otros van a decir esto es real, y entonces viene a ser un shock en la vida de nuestros pensamientos, y entonces no sabemos qué pensar en la vida de la sociedad en la cual nosotros estamos viviendo. Entonces se vuelve más pluralista, y todos los pensamientos, lo que va sacando, pues nos va confundiendo a nosotros. De hecho, les decía yo la vez pasada que hay muchos tipos de matrimonio, y de repente van saliendo cada uno de los modelos, y entonces la sociedad se llega a una confusión. La palabra clave en estos momentos, es tolerancia, y con el conocimiento de ella cada día nos vemos más permisivos. Las normas absolutas se han vuelto relativas, incluso muchos cuestionan los principios escriturales y desean adoptarlos a la cultura, o sea, estar haciendo una mezcla. Hay muchas denominaciones que han mezclado entre el cristianismo y el espiritismo, y entonces se considera una mezcla, se adopta, y van y le pueden meter alguna otra cosa, y entonces vienen a traer un caos dentro de la sociedad. Todo esto va a confundir a nuestros hijos. Ellos no saben en realidad qué es lo que deben de obedecer, y nos crea hijos en la sociedad bastante rebeldes. No hay un parámetro así a seguir, no hay un ejemplo que imitar. Por lo tanto, es el momento en el cual nosotros debemos tener lugar y tomar ese papel que a nosotros nos corresponde. Nosotros debemos de ser un modelo del cual nuestros hijos empiecen a seguir el ejemplo que nosotros les estamos dando. Por eso es que este tema se llama proporcióneles un modelo a seguir. Debemos nosotros de proporcionar o tener la capacidad, porque si nosotros los enviamos fuera de nuestro hogar para que ellos tomen las determinaciones de otras cosas, entonces cuando ellos regresen a nuestro hogar, ellos van a llegar totalmente confundidos, porque salieron a una sociedad donde en realidad le enseñaron algunas otras cosas. Un ejemplo, yo siempre esto lo he visto, y con todo respeto de pensamientos, pero hay campos nudistas y mucho se promociona el nudismo. Sin embargo, nosotros al abrir la Biblia y en el capítulo 3 de Génesis vamos a encontrar que lo primero que Dios hizo para corregir el pecado es cubrir a estas personas. Y entonces el nudismo dentro de la Biblia puede ser un gran pecado. Entonces tengamos nosotros mucho cuidado de esto. Otra de las cosas que nosotros estamos viendo hoy en día, y respetamos, vuelvo a repetir, los pensamientos, pero que debemos de tener cuidado. Hoy la sociedad se preocupa más por los animales que por los propios hijos. Hay personas que van cargando a sus perros, sus gatos, su mascota, y van jalando al niño, y van hasta debajo de la banqueta los niños, pero ellos van cargando sus animales. Hay personas que están invirtiendo miles y miles de pesos en las mascotas hoy en día, sin ir a la Biblia y leer que una de las cosas que Dios no acepta es la ofrenda de un perro. Entonces, imagínense hasta dónde nosotros podemos llegar en pensamiento cuando nosotros salimos o dejamos a nuestros hijos que salgan en la sociedad. ¿Y qué van a imitar ellos? Al ratito ellos van a venir y se van a olvidar que dice el Salmo 127:3:
herencia de Jehová son los hijos, y entonces ellos van a querer adoptar a alguna mascota como hijo, que de hecho es lo que nosotros comúnmente escuchamos ahora en los hogares que ocuparon el lugar de los hijos estos animales. Algunas formas de aprendizaje para nuestros hijos, para iniciar nuestro tema. ¿Cómo vamos a enseñar a nuestros hijos? Desde que nuestros hijos nacen, comienzan a experimentar un mundo diferente. Enfrentan nuevos desafíos, comienzan a desarrollar nuevas habilidades para adaptarse en un mundo o en un nuevo ambiente y así poder sobrevivir. Y es el momento en el que nosotros debemos de aprovechar para enseñar a nuestros hijos. ¿Desde qué momento se habló? Ya se habló en los días pasados que los hijos pueden ir entendiendo desde que están en el vientre de su madre. Ellos pueden ir entendiendo muchísimas cosas. Entonces nosotros debemos de aprovechar. En palabras coloquiales se dice que los niños son como una esponjita, que van absorbiendo muchas cosas. Ahora, aunque a temprana edad los niños no tienen razonamiento maduro como un adulto, pero a través del desarrollo de sus sentimientos y de la percepción van adquiriendo conocimiento. Entonces, conforme van desarrollando su vida en esta vida, ellos van aprendiendo. Hace algún tiempo me tocó ir a un hogar donde la mamá le puso espagueti al niño, era un pequeño, y entonces el niño metía el tenedor para llevar el espagueti a su boca, y entonces el espagueti se escurría y él llevaba solamente el tenedor a su boca, y ahí estaba luchando. Lo vio el papá y el papá se acercó y le dijo: hijo, esto se come así. Y el papá le enseñó al hijo cómo debía él agarrar o tomar el tenedor y cómo debía de agarrar el espagueti y llevarlo a la boca. Y el niño aprendió en esos momentos y él ahora se está alimentando ya como el papá le había enseñado. Otro testimonio que yo tengo también muy hermoso de un joven, gran amigo mío que fue, hoy ya no está aquí en esta tierra, pero siempre me llamaba mucho la atención que quizás no era la persona que asistía a todos los cultos a la iglesia. A lo mejor no era el que leía o leyó toda la Biblia, no era el cantante, pero siempre me admiraba la buena enseñanza de su madre. Antes de tomar los alimentos tenía que orar. Siempre admiré esto y lo veía yo cuando llegábamos a comer alguna fonda, cuando íbamos a un restaurante, cuando íbamos a un puesto de tacos, a donde quiera que fuéramos, antes de llevar el alimento a la boca, él oraba. Porque a él se lo enseñaron desde pequeño, y así como dice la Escritura, cuando fuere viejo no se apartará de él. Bueno, en este caso él no se olvidó. Y es el momento en el que nosotros debemos de aprovechar. Durante los primeros meses seguían por los sonidos, después con la vista, y luego van desarrollando el tacto, el oído y el olfato, y de esta manera van aprendiendo. Ahora, dentro de la sociedad, y los que son maestros entienden mejor esto, los estilos de aprendizaje. Muchos de los maestros han estado en cursos. Muchos de los que son maestros les han dado materias, clases acerca de los estilos de aprendizaje. Y ellos saben mejor que cualquiera de nosotros cuáles son los estilos de aprendizaje y aprovechar estos estilos de aprendizaje. Los estilos de aprendizaje, número 1, como primer lugar, es el visual. Y el visual se refiere a las personas que aprenden preferentemente mediante la observación. Pueden tener dificultad para recordar instrucciones y mensajes verbales. Para ellos es muy importante ver la expresión facial y el lenguaje corporal de las personas que hablan para poder entender y retener la lección. Perdón. Si nosotros si nosotros tenemos varios hijos, a algunos les tocó tener
2, 3, 5, 6, 8, 10, 12 y todavía más. En nuestro tiempo, imaginemos que tenemos 3 hijos o 4 hijos. Y los 4 hijos no tienen el mismo aprendizaje, a menos que sea la voluntad de Dios, pero algunos hijos no aprenden lo mismo. Hoy en día se ha dado aquello, fíjense, ustedes lo han visto en el Facebook, se agarró como una moda en ese tiempo, el hacer cartulinas, hacer un escrito y presentarlo, e incluso está una fila, así como ese juego que se llama Víbora de la Mar, y entonces va pasando uno y le va dando un mensaje, y pasa otro y da otro mensaje, y pasa otro y da otro mensaje. Hoy en día, como que se ha vuelto una moda el que yo les traiga una cartulina y les diga así, y ustedes lean esa cartulina y ustedes aprendan. ¿Cuál es la idea? La idea es que muchas personas aprenden visualmente, lo ven. En la profundidad más acerca del aprendizaje visual, en una profundidad un poco más, es cuando tú quieres que alguien te dibuje una casa y entonces aquella persona solamente es visual. Y entonces tú lo llevas y le dices, mira, esta casa está bonita. La vio, regresó y la dibujó tal como era. Ese aprendizaje es visual, pero hay otro aprendizaje que es el auditivo, lo contrario. El auditivo se refiere a las personas que aprenden mejor cuando reciben la información oralmente y cuando pueden hablar y explicar esa información a otra persona. Tienen la facilidad de palabra y expresan sus emociones verbales. Tienen éxito cuando las instrucciones son dadas en voz alta y ellos deben responder oralmente. Y estos son los que no necesitan ver nada. Me tocó hace unos días, lo vi en una persona grande y estábamos en un curso el año pasado, en el 2019, en la Ciudad de México, y estaba un muchacho frente de mí. Y entonces ese muchacho le gusta, creo, el dibujo, y él tomó el libro que nos dieron para trabajar y él hacía bastante dibujos. O sea, él estaba haciendo dibujo, él con el lápiz, mientras el expositor estaba allá dando la clase y me expliqué, sí, les expliqué bien, y yo decía, este muchacho no le está haciendo caso. Acuérdense que aquí es interactuar y que nosotros vamos a opinar. Y nuevamente yo pensaba y decía, ahorita que nos toque pasar a dar nuestro punto de vista, y me quedé admirado, hermanos, porque entiendo estos estilos de aprendizaje. Y él no era visual, porque el que nos estaba dando la clase ocupaba tanto la diapositiva como el pizarrón. Y el muchacho no le hacía caso ni a una diapositiva, ni le hacía caso al pizarrón. Pero él estaba ahí dibujando, entretenido, hacía varias cosas. Y cuando le tocó a él pasar a exponer, yo me quedé admirado. Porque su estilo de aprendizaje es auditivo. No necesita estar mirando la imagen para aprender. Él es auditivo. Entonces el visual necesita ver. Incluso a nosotros, cuando nos están mirando, están viendo corporalmente los gestos que estamos haciendo para que puedan aprender. E incluso damos gracias a Dios por aquellos maestros y aquellos que se están interesando más en las clases para los que tienen alguna discapacidad. Ahora, hay otra forma de aprendizaje, el visual, el auditivo. El visual es viendo, el aprendizaje es oyendo, pero hay otro que es kinestésico. El kinestésico es el más lento que el visual y el auditivo. El aprendizaje kinestésico, sin embargo, se queda grabado a un nivel mucho más profundo.
haciendo que sea difícil que se olvide y se perdure, siendo en algunos casos para toda la vida. Y esto, el kinestésico, algunos de ustedes se irán valorando y ya se van actualizando qué estilo de aprendizaje tiene usted. Porque este kinestésico, ¿cuál es? Es el aprendizaje, lo dan como ejemplo el subir a una bicicleta. Tú le dices a una persona, súbete a una bicicleta. Y la primera vez que se sube, se va a caer. Pero a la siguiente vez que se sube, si él tiene deseo de aprender a andar en bicicleta, se sube 3 o 4, para los que aprendimos a andar en bicicleta, se han de acordar de lo que yo les estoy diciendo. Nos dimos golpes, nos caímos, pero nos subimos de nuevo a la bicicleta porque nuestro mayor anhelo era aprender a andar en bicicleta. Y hasta el día de hoy no se nos ha olvidado a muchos. Aunque a lo mejor algunos ya no tenemos el mismo peso de aquellos años, pero aún todavía yo, así como me ven, me subo a una bicicleta y camino, porque aprendí a andar en bicicleta. A lo mejor para unos fue muy largo el proceso, pero este es el aprendizaje kinestésico. En la otra es aprender con el tacto, eso es lo que estamos hablando, así, aprender algo que es muy lento, mucho más lento que el visual y el auditivo, pero es un aprendizaje. Cuando a mí me tocó aprender a tocar guitarra, y cuando yo aprendí a tocar guitarra, entonces me decía el maestro, el que me estaba enseñando, me dijo: David, acompáñame a tocar esta alabanza. Y le dije: no, es que no puedo. Y entonces él me dijo: tú sí puedes, David. Te voy a decir, mi cuñado él demoró 18 años para aprender. Y yo pensé que nunca iba a aprender mi cuñado. Era de una cabeza completamente dura. Y yo tanto le insistía que dejara de aprender a tocar, y él decía que quería aprender a tocar. Y hoy les puedo decir que en una iglesia pentecostal quien dirige las alabanzas, los himnos, las alabanzas, es ese hermano que demoró tanto tiempo. Es un aprendizaje lento, pero se aprende. Entonces está el estilo de aprendizaje visual, auditivo, kinestésico, está el aprendizaje pragmático también, para que nosotros vayamos viendo qué estilo de aprendizaje, pero ahorita vamos a verlo mejor todavía. El aprendizaje pragmático son las personas que intentan poner en práctica las ideas, buscan la rapidez y eficacia en sus acciones y decisiones, se muestran seguros cuando se enfrentan a los proyectos que les ilusionan, les gusta buscar ideas y ponerlas en práctica inmediatamente, les aburren e impacientan las largas discusiones, discutiendo la misma idea de forma interminable. El aprendizaje pragmático es el que ya quieren llevar a la práctica. Y esto es muy bonito. Hay un dicho que dice: ¿qué es lo que hace al maestro? Y la respuesta es la práctica. Y entonces hay muchos que ven y quieren practicar, y lo quieren hacer. Lo están mirando, lo están oyendo, pero ya lo quieren practicar. Y mientras tú le estás diciendo: no, espérate tantito, ellos están desesperados porque ya quieren desarrollar lo que ellos oyeron, porque es una práctica pragmática o un aprendiz pragmático, es rápido. Ellos quieren ir aprendiendo con la práctica. Ahora, estos estilos de aprendizaje que vamos mirando, que son 4, visual, auditivo, kinestésico y de pragmático, está el otro aprendizaje, el último, número 5. El aprendizaje por medio de la imitación. Yo no sé si a lo mejor algunos de ustedes vean excelente todos los estilos de aprendizaje y digan: ¿cuál de mis hijos? Y a lo mejor ya visualizaron a sus hijos qué tipo de aprendizaje quieren o que son ellos: visual, auditivo, kinestésico o pragmático. ¿Cuál será el aprendizaje? Y entonces
puede ser que nosotros estemos utilizando estos 4 tipos de aprendizaje, pero nos está faltando uno que es muy especial. El aprendizaje por medio de la imitación. Y yo quisiera quedarme aquí, pero hay mucho más que nosotros debemos de enseñar. El aprendizaje por medio de la imitación es lo que asimilan, ellos ven, nuestros hijos, lo que nosotros estamos haciendo. Ellos ven lo que nosotros decimos. Ellos ven la forma de hablar. Ellos ven la forma de comer. Ellos ven la forma de sentarnos, la forma de reír, la forma de vestir, la forma de caminar, y ellos nos van a imitar. Y yo he ido a muchos lugares, aquí cerca, no lejos, y me ha tocado ver, o tengo varios testimonios en lo que son el aprendizaje por medio de la imitación. Hace algún tiempo, porque sí, ya hace algunos años, que en los medios de comunicación, en la televisión, era muy común promocionar los jueguitos de té. Y en estos momentos debe haber muchas hermanas que me escuchan y que se quedaron con el anhelo, el mayor anhelo de tener un juego de té. Y creo que me entienden los hermanos mayores, porque los de ahorita, los jóvenes, a lo mejor ya ni me entiendan qué cosa es. Y el jueguito de té era la clásica vajilla que ocupaban las niñas para cocinar. Y uno de los clásicos, de los juegos clásicos que hubo hace algunos años era la comidita. Y por eso es que se promocionaba mucho lo que eran los juguetes de estufa, plancha, hasta horno de microondas. Últimamente empezaron a salir de juguete, máquinas de coser de juguete, pero ya menos. En el área de los varones, todo lo que es herramienta para la carpintería o para la mecánica, y eran tipos de juguete. Y cuando llegaba uno a una casa, veía a esos niños que a lo mejor hoy son ustedes que me están oyendo, y que no había otra cosa en la vida de las niñas que pensar en jugar en la comidita. ¿De dónde les nació esa idea de jugar a la comidita? ¿O de dónde venía esa mentalidad de jugar a la comidita? ¿O de jugar a ser carpintero o a ser mecánico? E incluso los corralitos con las vacas, las ovejas, los caballos. ¿De dónde venía todo eso? Todo eso llegó, hermanos, porque era un aprendizaje de imitación. Estaba yo en un lugar allá en el Colorado. A lo mejor algunos de los que me escuchan conocen o son de aquel lugar. Y les voy a recordar. Salí del templo, donde está el templo, y fui hacia donde está el cercado del templo, allá en aquel lugar. Y estaban 2 niños jugando. Yo no sé si eran hermanos, eran primos, yo no sé qué parentela tenía, pero ellos estaban emocionados y estaban jugando. Y entonces el niño se puso lo que se le llama un tenate. No sé si todos me entiendan este lenguaje, pero es como un balde así enfrente, solo que es de palma. Un tenate se lo puso y se puso un machete con su cubierta en la cintura, y ahí lo tenía. Y los estaba yo observando. Y entonces ese niño le dijo a la niña: yo me voy a cortar café y tú me llevas el lonche, porque así se le conoce. Tú me llevas el lonche. Y la niña le contestaba, y ellos tenían unas pláticas como si fueran un matrimonio. ¿De dónde sacaron eso? No lo fueron a aprender en algún otro lugar, ni lo estuvieron viendo en la televisión, ni tenían un celular para que sacaran y se fueran a YouTube y buscaran un tutorial de cómo se hacía eso. No, porque eso viene del medio de la imitación.
es imitación. Y el modelo de aprendizaje es el que la Biblia nos va a marcar a nosotros. Veamos en primer lugar, 1 Corintios 11:1. Siempre he admirado este texto bíblico, y a lo mejor yo termine los días en la tierra y no pueda yo llegar a entender exactamente lo que el apóstol Pablo quiso decir con esto, porque fue bastante fuerte lo que dijo. 1 Corintios 11:1. Aunque muchos teólogos o críticos bíblicos dicen que es la terminación o el último versículo del capítulo 10, pero en la Biblia la versión 60 lo marca como el versículo 1. Y la Biblia dice: sed imitadores de mí así como yo de Cristo. Mi pregunta es, ¿por qué Pablo le dijo sed imitadores de Cristo así como yo soy de Él? ¿Por qué no dijo Pablo? ¿Por qué no mencionó esa parte bíblica? Sean imitadores de Cristo así como yo soy de Él. No lo dijo. Así no lo dijo. Sino que el apóstol Pablo dijo: sean imitadores de mí. ¿Imitadores en qué? El apóstol Pablo deja bien claro que estas indicaciones eran para sus discípulos. Eso es lo que debemos de entender. El apóstol Pablo nos los transmitió a nosotros. Sean imitadores de mí para nosotros, para mí que soy los discípulos. ¿En qué área voy a buscar esa imitación? La importancia de buscar el bien para el prójimo. Y para que todo lo que nosotros realicemos, más adelante en otras cartas dice que todo lo que hagamos, sea de palabra o de hecho, sea para la gloria de Dios. Y eso es lo que escribía Pablo. Ahora, ese pasaje a nosotros nos invita a que le sigamos, a que lo imitemos, porque Él mismo es imitador de Cristo. Él siguió sus pisadas, Él siguió ese gran sacrificio que costó la vida de Pablo. Y nos invita a nosotros que nosotros seamos seguidores. Es un compromiso fuerte el poder imitar. Porque al ponernos como modelo de otros, o sea, yo como modelo de otro, debemos estar seguros de que estamos viviendo de acuerdo a los estándares de Cristo. ¿Y saben qué, hermano? Hay una canción, una alabanza o canción también se puede mencionar, que dice: yo quiero ser como Él. Y la canta, no sé si Jesús Adrián Romero. Por ahí me checan y ahí me dejan la nota. Él quiere ser como yo. Mi hijo quiere ser como yo. Y es una bonita alabanza que a mí me gusta mucho, porque el hijo quiere ser como el padre. Pero ahora el padre debe de ser preocupado por ser un modelo a seguir. Muchas de las veces, y aquí están mis hijos que me ayudan en esta transmisión, y es mi preocupación en algún momento tener que dejarles un modelo, un estándar a seguir. Pero ese modelo no es un modelo sacado de algún otro libro por algún escritor, sino es el modelo del cual fue el mismo Jesús que nos dejó. Miren, en Mateo 11:29, Jesús dijo, un texto muy conocido: llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí. Jesús no dijo aprendan de mi Padre, Él dijo aprendan de mí, que soy manso, humilde de corazón, y hallaréis descanso en vuestras almas. Jesús dice que su yugo es fácil. El yugo que ponían los fariseos era difícil. Es decir, su enseñanza es muy fácil. Esto nos invita a aprender de Él. Sin embargo, no se limita únicamente a guardar sus mandamientos, sino también es una invitación a imitar, a seguir sus pisadas, a ser mansos, humildes de corazón como lo es Él. Tenemos un gran reto, hermanos, porque nosotros en esta parte, el aprendizaje que tienen nuestros hijos en nosotros
no va a ser tanto visual, auditivo, pragmático, carismático. No va a ser de eso, sino el aprendizaje va a ser por medio de la imitación. Claro que les va a ayudar, porque ahorita lo vamos a ver. El que nos vean a nosotros leyendo, el que nos vean a nosotros cantando, el que nosotros nos vean sirviendo en la iglesia. Imagínate un hijo que ve a su papá que todo el tiempo está sirviendo en la iglesia y lo hace todo para la gloria de Dios sin esperar nada a cambio. El día de mañana el hijo lo va a hacer, y me ha tocado ver esa parte. Los hijos dentro del ministerio, hoy yo veo varios consiervos que están ministrando a través de este medio, y veo el gran apoyo de parte de sus hijos en la administración, ya sea en la alabanza, en la transmisión, pero se está trabajando. Ahora, un modelo práctico para nuestros hijos, un modelo práctico. ¿Dónde está ese modelo? Ahora sí vamos allá a Deuteronomio capítulo 6, a donde se dio lectura. Imagínense, para poderles explicar yo todo ese pasaje bíblico nos llevaríamos mucho tiempo. Y yo sé que ustedes se cansan, y a nosotros nos recomiendan 20, 40 minutos, y a veces yo dobleteo o tripliqueo, ¿verdad? Pero yo quiero que todos aprendamos. Existen muchas maneras y formas en las que podemos proporcionar un modelo confiable a nuestros hijos. Primero, amor a Dios. Los padres deben de ser modelos para sus hijos, para que cada uno de los hijos aprendan a amar a Dios, y se les debe mostrar cómo hacerlo. Anoche le decía yo a Benjamín, ¿estás por ahí, Benjamín? Morales Medina. Benjamín, le decía yo a Benjamín, a ver, repíteme el texto que te aprendiste. Yo sé que por ahí estás, ¿verdad? Y que ahora lo vas a repetir conmigo, Benjamín. El de Deuteronomio 6, 4 y 5, porque ya te sabes otros, pero el de Deuteronomio 4, si me escuchas, ¿verdad, Benjamín? Espero que no estés durmiendo, Benjamín. Benjamín es un niñito, tiene, ¿cuántos años? ¿3 años? 3 años o 4 años, 4 años ya. Bueno, discúlpame, Benjamín, pero eres un pequeñito. Dice así: oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. Oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. Y amarás a tu Dios de todo tu corazón y de toda tu alma y con todas tus fuerzas. ¿Cómo vas a hacer para que tu hijo ame a Dios? Con todo su corazón, con toda su alma y con toda su fuerza. A mí me impacta la palabra de Dios. Se acercan los fariseos, le preguntan a Jesús, ¿cuál es el mandamiento más importante? ¿Y se acuerdan qué le contestó Jesús? Esto le contestó: amarás a Jehová tu Dios de todo tu corazón, con toda tu alma y con todas tus fuerzas. Pero ahora yo tengo que enseñarle a mi hijo. Yo debo de ser un modelo a seguir para que mi hijo, cuando yo me muera, cuando yo ya deje esta tierra y pase a la presencia de Dios, yo debo de tener toda la seguridad de que mi hijo va a seguir. A mí me tocó ver muy de cerca la partida de mis padres, primero mi papá y después mi mamá. Por cierto, mi mamá acaba de cumplir 6 años que fue a la presencia de Dios, el 6 de mayo. Hace 4 días apenas, 6 años. Pero ella se sentía tan orgullosa, me lo decía a mí, y cuando platicábamos, y se sentía tan bien, porque el trabajo que ella realizó
o el trabajo que ellos realizaron estaba dando fruto. ¿Y cómo le voy a hacer yo? Miren, el Shema judío, que era esto, hermanos, el Shema, S-H-E-M-A, con acento en la E, el Shema judío, era lo que nosotros conocemos una plegaria. O sea, en otras palabras, para que me entiendas, era una oración que los judíos hacían. Y esta declaración era más básica y repetida, implicaba la afirmación de la unidad divina, su omnipotencia y la aceptación de sus mandatos a través del pueblo de Israel. Esto se hacía 2 veces al día, y en algunos dicen que 3. Y claro, vemos por ejemplo el Salmo 55 habla de 3 veces. Vemos a Daniel que oraba 3 veces, y era el Shema. Pero ¿qué hacían ellos? Repetían este Shema. Oye Israel, Jehová, nuestro Dios, Jehová uno es. Uno. Y eso es lo que deben de entender. Todo Israel debía recitar este Shema, o la oración empezaba en el versículo 4 y decía: oye, oye, Israel. Y esto entonces, Jehová nuestro Dios, ¿cuántos es? Es uno. ¿Y saben por qué, hermanos? ¿Por qué Deuteronomio lo vuelve a recalcar ahí? Porque ellos ahora van a entrar a una tierra donde existen los Baales. Y los Baales es una asamblea de dioses. O sea, en la idolatría ustedes saben que es mucha. Y que muchos tienen varios dioses. El dios del agua, el dios del sol, el dios de la lluvia. Muchos están teniendo varios dioses. ¿Y cuál era la idea de Dios hacia el pueblo? Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. Cuando dice amarás al Señor de todo tu corazón, amar con todo corazón, alma, fuerzas, significa una entrega total a Dios. No hay otro Dios. Y eso lo deben de saber. Y eso es lo que me llama hoy la atención. ¿Cómo nos enseñaron nosotros? Yo espero que entiendas. Una vez se ha de acordar mi hermana, y si ella me escucha, me invitó, lo voy a decir aquí a ver si ustedes me entienden, me invitó a comer unos tamales de masa cocida. En algunas partes le llaman tamales rancheros, en otros le llaman jarochos. Y cuando yo llegué, yo siempre les he dicho que a mí esos tamales me gustan, pero que estén bien cuajaditos, como una gelatina. Cuando esos tamales se desparraman, cuando tú abres el tamal y se desparraman, para mí eso no es tamal. Y llegué ese día y me invitó ella, y cuando abrió los tamales, se desparramaron. Yo dije, esto no me gusta. Y entonces ella, un poco avergonzada, temerosa, me dijo, es que se me encuataron. Y créanme, me dio mucho coraje. Y le dije, vivimos todavía tantas personas en una vida cristiana que traemos un montón de supersticiones que venimos arrastrando. Y a lo mejor ustedes digan, ¿y esto qué tiene que ver con Jehová nuestro Dios? La enseñanza que vamos a dejar a nuestros hijos. Decía un hermano, a lo mejor me está escuchando mi hermano Marcos Romero, ¿por qué cuando la carne no se cose dicen que hay que echarle 7
huesitos de papaya o 7 semillas de papaya. Y él decía, ¿por qué no le echa uno 8 o por qué no le echa uno 6? A fuerza tiene que ser 7, porque viene de la superstición. 7, el número perfecto, el de Dios. Y tenemos tantas cosas, llegamos a casa de algunos hermanos, los listoncitos rojos, para que no le vayan a hacer ojo a los animales, a las plantas. ¿Qué es lo que vamos a dejar de enseñanza a nuestros hijos? Vean cuántas supersticiones existen y que todavía dentro de nuestra vida cristiana aún todavía venimos arrastrando un montón de cosas. Y que nuestros hijos, estamos hablando que van a ser imitadores. Ahora, la obediencia a Dios, hermanos. Todo esto tenemos que ir viendo. Cuando nosotros vemos estos escritos del Shema que le decía, que era la oración, y que nosotros tenemos que tomar estos pasajes bíblicos y enseñárselos a nuestros hijos. Vean el versículo 7 y 9 de Deuteronomio, o 7 al 9. Dice, y las repetirás a tus hijos y hablarás de ellas estando en tu casa y andando por el camino y al acostarte y cuando te levantes, y las atarás como una señal en tu mano y estarán como frontales en tus ojos, y las escribirás en los postes de tu casa y en las puertas. ¿Qué era esto? El Shema, del cual yo les dije que era una oración, y en otros pasajes bíblicos fueron estos pasajes bíblicos, de Deuteronomio capítulo 6, eran como unos tipos de rollos pequeños o escritos, y eran colocados, hermanos, en una forma de rollo dentro de unas cajitas. Así como tenían los rollos, las cajas registradoras donde te dan el tic y ven que es un rollito, ahí un rollo. Entonces este era el tipo de rollos que había, los ponían en unas cajitas memoriales y las ataban en su brazo durante, si es posible, el día. Si ustedes quieren, busquen esto que les estoy diciendo. ¿Y qué hacían? Aquí tenían la cajita, aquí, en esta parte del brazo, espero que sí se logre ver donde les estoy señalando. Y lo enredaban, todo esto lo enredaban con una piel hasta llegar a estos dedos. Sí se ve, ¿verdad? Todo aquí lo enrollaban con unas cuerdas y la cajita estaba aquí, a esta altura. ¿Cuál era el propósito de que estuviera a esta altura? Porque aquí está cerca del corazón. Y ellos traían la cajita aquí. Y cuando ellos iban a hacer esta oración, abrían la cajita, sacaban lo que le llamamos o entendemos como pergamino o rollo, y ellos empezaban a leer. Y la otra cosa es que así como traen los mineros su lámpara, así había otra cajita que estaba aquí, en la frente, y la traían atada aquí en su cabeza, porque aquí están los pensamientos. Y no se va a grabar otra cosa más que en los pensamientos y en el corazón. Por eso eran así. Y estaba la Meshushá. ¿Y qué cosa es eso de la Meshushá? Son también pequeñas cajitas. Hasta el día de hoy, en las puertas de los judíos, está la Meshushá. Y esa Meshushá es una cajita, incluso en las librerías, si algún día quieren ir, ustedes pueden comprar en alguna librería, si es judía, es mejor porque es lo que es lo original, y esto nos sirve a nosotros como algo didáctico para que entendamos mejor la Biblia. Y ahí te van a vender, porque ahí vienen pieles y viene grabada la letra en hebreo. Y sabes,
Eso los ponían a la entrada de la casa. Cuando dice aquí que lo vas a escribir en los postes de tu casa, hoy lo entendemos como marcos de la casa. En los marcos de la casa. Estratégicamente, a donde va uno a poner la mano, la manigueta, la mano, ahí, cerquita de eso, en el marco, ahí está el Meshusha. ¿Y eso qué cosa es? Eso es para que cuando tú salgas, te acuerdes de Dios. Y cuando tú regreses, te acuerdes que hay un solo Dios, no hay más dioses. Y era tan hermoso este aprendizaje. Nosotros tenemos 10 mandamientos en Éxodo 20 y no los podemos aprender. Los judíos se aprendían más de 660 mandamientos, más. Muchos de nuestros hijos hermanos se rebelan y son fríos en los asuntos de fe. ¿Cuál sería la respuesta? ¿Por qué nuestros hijos no quieren servir a Dios? Porque ellos ven en nosotros cómo servimos a Dios. Muchos de nuestros hijos están mirando. ¿Cuántas veces abres tu Biblia? ¿Cuántas veces haces tu devocional? Me agrada lo que el pastor Francisco Limón siempre nos confronta, y una y otra vez. ¿Cuánto hacemos el devocional? Hace unos días platicaba yo con mi familia, mi esposa, mis hijos, y les decía, cuando yo fui al seminario, vi a este gran pastor, el pastor Erasmo, que cuidaba la vida de los alumnos en su área espiritual. Por eso hoy me admira si un alumno se está comportando infantil o de otra manera, porque a lo mejor hoy en los seminarios solamente se les dé teoría, pero no práctica. Y es lo que el pastor siempre nos decía: cuando tú estés enseñando clases de catecúmeno, no enseñes solamente teoría, enseña práctica. Lleva a tu alumno a que haga la oración en el culto. Lleva a tu alumno para que dirija los cultos. Lleva a tu alumno para que lea la Biblia. Déjales tarea leer la Biblia. Porque solamente le dices, apréndete un texto o haz esto, y lo va a hacer, pero solamente en pura teoría, pero no en práctica. Nuestros hijos han aprendido mucha teoría, pero no práctica. Había una alabanza anteriormente, decía: estas moneditas dieron los papás, más cuando crezcamos le daremos más. La enseñanza de esa alabanza era: lo que te enseñaron tus padres, pero cuando tú crezcas le des más. Y estas palabras se las repetirás a tus hijos, hablarás de ellas estando en tu casa, andando por el camino, al acostarte y al levantarte. Grande tarea tenemos nosotros, hermanos. El modelo de la obediencia que los padres deben de proporcionar a su hijo, antes de enseñar la ley, los preceptos de Dios, primero debemos nosotros. Primero nosotros. No vayas a estar presionando a tus hijos si tus hijos no ven el ejemplo en ti. He conocido padres que les gusta mucho animar a los hijos, a la familia. Vayan al culto, arréglense, vayan. Ahí los alcanzo, los voy a traer. ¿A qué horas terminan? ¿A qué horas salen? Vayan ustedes, vayan. Eso no dice la Biblia. Eso no lo vas a encontrar. Dios primero se va hacia los padres, para que los padres sean los mejores maestros de sus primeros discípulos que tienen, son los que tienen en casa. Si queremos que nuestros hijos lean la Biblia, si queremos que nuestros hijos asistan a los cultos, si queremos que nuestros hijos sean mujeres, hombres de oración, que nuestros hijos aprendan a ofrendar, que sean serviciales, que sean una gran persona en medio de una sociedad en la cual se encuentra, no los mandemos a una universidad a recibir todo esto.
Porque la mejor escuela que nuestros hijos tienen es en casa. Si te ha fallado la enseñanza al hijo, pídele perdón a Dios. Hay muchos hermanos hoy en día sufriendo remordimientos, tristeza en su corazón, porque la vida de sus hijos no ha podido ser moldeada a la fe que ellos tienen. La pregunta sería, ¿quién falló? ¿Falló Dios? ¿Fallaron las Escrituras? ¿Quién falló? ¿Nosotros? ¿Como pastores? ¿Las maestras en la escuela dominical? ¿Las maestras en la primaria, secundaria, preparatoria, universidad? ¿Quién falló? ¿Por qué nuestros hijos salieron así? ¿Por qué nuestros hijos hoy no buscan a Dios como nosotros quisiéramos? ¿O ser unos grandes hombres o mujeres en medio de una sociedad llena de maldad? ¿Quién falló? ¿Quién puede fallar? ¿O quién está fallando? La invitación de hoy, proporcionando un modelo a seguir. En ningún otro lugar hay un modelo a seguir que en nuestra propia casa. Seamos ejemplos en la vida de nuestros hijos. El Señor nos bendiga.